más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Hay que orar por todo eso y que la gracia de Dios se siga manifestando sobre esta iglesia. Y bueno, les amamos mucho, lo tenemos en el corazón y confiamos que Dios les pueda seguir bendiciendo y utilizando. Vamos a compartir en este tiempo algo que nos ayude a entender un poco más el concepto del Evangelio. Hace un ratito teníamos a nuestro hermano hablándonos del Evangelio y él se expresó muy claramente acerca de esta enseñanza, nos dejó bien claros los puntos principales del Evangelio, pero vamos a tratar de ayudarlos desde una ilustración para que podamos ver a través de la Biblia cómo el Evangelio es ilustrado a través de situaciones, historias, cosas que acontecieron en la vida del Señor Jesucristo y cómo la palabra de Dios nos deja en claro de esa forma qué es el Evangelio. Pero antes vamos a tratar de recordar un poquitito qué es el Evangelio. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, leemos que el apóstol Pablo hace un resumen del Evangelio y después se va a extender hablándonos sobre el tema de la resurrección. Así en ese capítulo dice, versículo 1 de 1 Corintios 15, en adelante: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que él enseñó? ¿Cuál fue el evangelio al cual está haciendo referencia? Y dice literalmente que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A partir de ahí su tema va a ser la resurrección. Pero esencialmente lo que el apóstol Pablo dice que es el evangelio, cuáles son las buenas noticias, son 3 puntos esenciales que aparecen aquí: que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Así que este es el tema básico del Evangelio, ese es el mensaje central del Evangelio. Ahora, cuando uno trata de interpretar lo que está diciendo acá, descubre que es esencial esta frase, cortita pero contundente: Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el corazón del Evangelio. Y el hecho de que Él haya resucitado al tercer día le da a ese evangelio el poder, porque, como dice más adelante el mismo apóstol, es sorbida la muerte en victoria. Por la resurrección de Cristo, la muerte, la consecuencia del pecado, es absorbida por la resurrección de Cristo. Así que el Evangelio nos tiene una parte de muerte y tiene otra parte de resurrección. Y la parte de muerte es Cristo muriendo por nuestros pecados. Como leía antes nuestro hermano, en Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Cristo murió por nuestros pecados y Él resucitó para darnos ese regalo de vida eterna, de salvación. Dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, en ese gran pasaje que nos explica también el Evangelio: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que mi pecado me conducía a mí a la condenación irremediablemente, y Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por nuestros pecados, y ese es el corazón del Evangelio. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ¿quién llevó Cristo, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Así que el Evangelio muestra un concepto fundamental, este concepto de
es colocada sobre mí la justicia de Cristo y el perdón de mis pecados, porque mis pecados han sido cargados sobre Cristo en la cruz. Así que Él murió por nosotros, pagó el precio. Ahora, vamos a pensar un poquito en esto, para tratar de entender la historia que vamos a ver un poco después y para comprender más del Evangelio. Supongamos que llamamos a un tribunal, vieron cómo hay ahora tribunales populares o tribunales con personas que están compuestos por diferentes ciudadanos, y llamáramos a 12 de ustedes. Así que 12 de aquí serían elegidos en un tribunal y les dijeran, bueno, mire, la ley por la cual usted va a condenar o no a esta persona no es el Código Civil, no es la Constitución Nacional, ni es ninguna otra ley o reglamento, sino son los mandamientos de Dios. Así que el método por el cual vamos a dilucidar si cierta persona es culpable o no, que va a ser llevada a juicio esta persona, va a ser los mandamientos de Dios. Entonces, esta persona es traída delante de nosotros, y esta es una persona mayor, ha vivido una larga vida, y supongamos que vivió más de 80 años, y nosotros, los que estaban en el tribunal, están observando su vida a la luz de la ley de Dios, y ese es el medio para juzgarlo, para medirlo. Bueno, supongamos que esta persona se comprueba, después de esta evaluación de su vida, que él dijo durante 80 años 10 mentiras por día. ¿Es posible decir 10 mentiras por día? Muchas veces cuando decimos buen día nomás ya estamos mintiendo. ¿Cómo estás? Me siento re bien. Mentimos. Te amo. Por ahí mentimos. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extrañé? Otra mentira. O sea, montones de cosas que nosotros muchas veces decimos y a veces hasta cantamos mentiras, ¿no es así? Nos ponemos acá y cantamos grandes cosas queremos para el Señor o cómo le amamos y por ahí estamos mintiendo aún cuando cantamos. Somos especialistas en mentiras. Así que supongamos que esta persona dijo 10 mentiras y solo infringió uno de los puntos de la ley de Dios. ¿Cuántas mentiras hubiera dicho a lo largo de su vida? Bueno, son 292.000 mentiras. Vamos a pensar que es una persona muy buena, dijo solo 5 mentiras. Son 146.000 mentiras a lo largo de la vida. Si vos fueras una persona que estás manejando y tenés 292.000 o 146.000 infracciones de tránsito, ¿qué te pasa? La ley cae sobre vos. Ahora, cuando vos evaluaras a esta persona, no solamente sobre uno de los puntos de la ley de Dios, sino sobre todos los puntos de la ley de Dios, te encontraría que a lo largo de su vida esta persona ha cometido millones de pecados. No 1, ni 2, ni 3. Y la ley de Dios haría que vos tuvieras que bajar el martillo y decir esta persona es culpable, irremediablemente es culpable. Aún en nuestra incapacidad humana, aún en nuestra limitación humana, si fuéramos honrados y sinceros en el juicio, tendríamos que condenarnos unos a otros cuando estamos observándonos por la ley de Dios. La ley de Dios nos condena. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo vamos a poder entender este concepto tremendo de que la ley que Dios dio nos condena y que el dador de la ley nos libera de la condenación de la ley? ¿Cómo lo vamos a entender? Acompáñenme a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer allí una ilustración de la gracia, una ilustración del Evangelio, para que podamos entenderlo. Toda la Biblia está llena de grandes ilustraciones y este es un hecho real que ilustra el alcance de la gracia del Evangelio. Dice así, capítulo 8 de Juan, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, y básicamente la pregunta era: ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Él les dijo:
el que de vosotros él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, este es un tema muy interesante porque estamos tomando este concepto que mencionamos al principio, de un tribunal elevando a juicio a una persona en base a la ley de Dios. Ahora, el problema que tiene este tribunal es que cuando está observando el pecado de esta persona, tienen sus propias conciencias que les acusan y dicen, nosotros no podemos tomar una medida contra esta persona. Pero encontramos a Jesús, autor de la ley, diciendo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede el dador de la ley transgredir la ley, no cumpliendo la ley sobre la vida de esta persona? De eso se trata el Evangelio. Ahora, para que podamos entender un poquito más todo lo que está pasando acá, porque esta es una historia interesante, sería bueno que nos pusiéramos en contexto. Estamos hablando de una mujer en medio de un grupo de hombres judíos. No sé si vos sabés, pero cada mañana los judíos oran una oración que dice más o menos así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani isha. Vos me dijiste, chao, empezó a hablar en lenguas. Ahora no, pero esta oración la oran los judíos ortodoxos hasta el día de hoy. Se las traduzco, dice así: bendito seas, oh eterno, Dios nuestro, Rey del mundo, que no me has hecho mujer. ¿Entienden el machismo? Ellos dan gracia cada día de que son hombres y que pueden orar a Dios y que es terrible. Bueno, las religiones han tenido actitudes muy machistas a lo largo de los siglos y las sociedades han sido machistas y hoy en día se está yendo al otro extremo el punto, ¿no? Con toda la discusión que hay sobre el feminismo y todo lo demás. Es interesante lo que dice un autor referido al mundo antiguo sobre el tema del machismo y el lugar de la mujer. Dice, en cualquier esfera de las civilizaciones antiguas, la mujer no tenía derechos. Bajo la ley judía, una mujer era una cosa, propiedad de su marido, exactamente lo mismo que las ovejas o las cabras. ¿Entienden esto? En la sociedad judaica, una mujer, una cabra, una vaca, una oveja, es lo mismo. Eran tan brutales en su machismo en ese sentido. Si un marido se hacía cristiano, podía llevar a su mujer a la iglesia automáticamente y sin problemas, pero si una mujer se hacía cristiana y su marido no, estaba dando un paso sin precedentes y que producía los problemas más agudos. El que una mujer cambiara de religión sin que lo hiciera su marido era inconcebible. En la civilización griega, el deber de una mujer era no salir de casa y ser obediente al marido. Era propio de una buena mujer el ver, oír y preguntar lo menos posible. No tenía ninguna clase de existencia que le fuera propia y el marido se podía divorciar de ella cuando quisiera con solo devolver la dote. Eso bajo el mundo griego. O sea, en el mundo judaico la mujer era una cosa, en el mundo griego la mujer no podía hacer muchísimas cosas. Bajo la ley romana la mujer no tenía derechos. Ante la ley siempre era menor de edad, lo cual esto está bueno porque nunca crecían, siempre eran jovencitas, tenían todo el derecho a decir soy menor de edad, porque legalmente siempre era menor de edad aunque tuvieran 90 años. Bueno, eso es una ventaja, pero siempre estaban bajo patria potestad, significa que siempre estaban bajo autoridad paterna que le confería al padre poder de vida o de muerte. Cuando se casaba, pasaba a estar en la misma situación con su marido, totalmente sometida y a merced de él, en la ley romana. Catón el censor, un romano típico de la vieja usanza, escribió: si encuentras a tu mujer en un acto de infidelidad, puedes matarla impunemente sin sentencia judicial. ¿Me entienden? Dentro de ese contexto, y aún dentro de la ley romana, y ahora el contexto en el cual también se movía el pueblo de Israel
en esa época, en el tiempo del Señor Jesucristo, existía este concepto. Se puede matar a la mujer sin ninguna sentencia judicial, tranquilamente. A las matronas romanas se le prohibía beber vino y Ignatius mató a la suya de una paliza que le dio cuando lo encontró haciéndolo. Sulpicio Gallus despidió a su mujer por aparecer una vez en la calle sin velo. Antistus Vetus se divorció de la suya porque la vio hablando amigablemente con una liberta, o sea, con una esclava liberada en público. Pluvius Sempronius Sophus se divorció de su mujer porque fue una vez a las competiciones deportivas. La actitud general en las civilizaciones antiguas era que ninguna mujer se podía permitir hacer ninguna decisión por sí misma. Esto es una nota de William Barclay. Ahora, tratad de entender esto. Estamos en una situación donde una mujer es llevada delante de Jesús en un contexto cultural donde las mujeres no tenían el más mínimo derecho para nada. Y encima, habiendo sido hallada, infringiendo la ley de Dios. Así que si había algo que estaba totalmente en contra de esta mujer, se podía encontrar en todos los aspectos de esta situación. Y esta mujer tenía todas las de perder. Realmente estaba irremediablemente condenada. Ahora, antes de pensar un poquito más en el pasaje, te invito a leer 3 textos de la Biblia. Salmo capítulo 85, 9 al 11, dice: ciertamente cercana está tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ahora, estos son conceptos, parecen contradictorios y increíblemente se unen, misericordia y verdad. ¿Saben? Si nosotros medimos las cosas según la verdad, no debería haber misericordia. Cuando vamos a este caso de esta mujer, la verdad era que ella había adulterado. Por lo tanto, merecía un juicio, merecía una condena. Así que de repente encontramos en este texto hablando de que misericordia y verdad se encuentran. Y esto es raro, porque parecería que se tendrían que repeler mutuamente, pero se unen en conjunto de una manera extraña. La justicia y la paz se besaron. Es extraño estos dos conceptos, porque si va a haber justicia basada en la ley de Dios, no hay paz para el que infringió la ley de Dios. Pero acá encontramos justicia y paz acoplándose de una manera maravillosa. ¿Cómo lo podemos entender? Juan capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley llegó para todos los hombres por medio de Moisés. El autor de la ley es Dios, y obviamente Moisés lo único que hizo es transmitir la ley, pero ahí fue todo su trabajo, todo terminó ahí, en comunicar la ley y punto. Pero él no podía ofrecer gracia y él no podía ofrecer nada más porque era un simple hombre, y todos los hombres que vinieron después interpretando la ley tenían un gran conflicto porque no podían ofrecer gracia y verdad, aunque vamos a ver un poquito más después sobre esto. En 1 Juan capítulo 2:1, donde leemos: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es interesante que este suceso, según algunos comentaristas, y en base a un paralelismo que hay con un pasaje de Lucas capítulo 21, debería estar colocado un poco más adelante en la historia. Evidentemente este es un hecho que ocurre en la semana previa a la pasión de Cristo. Y fue colocado acá en el Evangelio de Juan antes como un paréntesis, pero realmente pertenece a la semana previa a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos un hecho que está en medio de una situación que era común para Jesús. El Señor Jesucristo estaba en el templo y la gente se había acercado a Él y Él sentado les enseñaba. La gente iba a Él porque, como dijeron los alguaciles en Juan capítulo 7, versículo 6,
jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, la realidad es que la gente iba a él escucharle y todos estaban atentos de lo que él decía, de las cosas que pasaban alrededor de esta situación. En Mateo capítulo 7 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Así que venían a escucharle. Cuando Cristo fue al templo, él realmente estaban asombrados de escuchar a esta persona. Lo leemos en Lucas capítulo 4, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Así que en el momento que Jesús fue al templo, todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Porque era lo que él hacía y porque era lo que la gente estaba ansiosa de escuchar. Y a ese lugar, en ese contexto, en ese momento, un momento de enseñanza, un momento de reflexión con el pueblo, llegaron, según este texto, escribas y fariseos. Y estos escribas y fariseos pertenecían a uno de los tantos grupos que había allí en aquel tiempo dentro del pueblo de Israel, sectas tradicionales como los fariseos, los saduceos, los zelotes, los esenios. Los fariseos, sabemos quiénes eran los que cumplían la ley a rajatabla, no eran un número muy grande, pero eran muy poderosos. Los escribas eran unos intérpretes de la ley y básicamente eran como si fueran los abogados, aquellos que iban a venir diciendo los vericuetos de la ley para tomar una decisión o no. Así que encontramos que están los escribas, están los fariseos, están enfrentando al Señor Jesucristo con una situación compleja. Dice que la mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y ellos le plantearon esto. En la ley Moisés nos mandó a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Básicamente está diciendo, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué opinas sobre este texto? Así que cuando vemos este pasaje, entendemos el contexto, entendemos la situación, vemos que hay, por así decir, diferentes personajes que están interactuando y cada uno de estos personajes tiene algo para decirnos. El primer personaje que nos interesa es la mujer. Es traída delante de ellos como culpable de un acto que iba en contra de la ley de Dios y que evidentemente era culpable. La mujer era culpable. ¿Por qué era culpable? Porque el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, se repite la frase en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. No cometerás adulterio. Así que alguien estaba adulterando, ya está. La ley condenaba, no hay excusas. Así que la mujer era culpable. El Señor Jesucristo se había fijado en la posición respecto al adulterio cuando Él dijo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, se adulteró con ella en su corazón. Así que el Señor Jesucristo tomaba muy en serio los malos pensamientos, cuanto más el acto del adulterio. Así que irremediablemente, desde el punto puramente legal, desde el punto de vista puramente legal, estos hombres estaban en lo correcto al decir que la mujer merecía morir. Pero las circunstancias sugieren que tenían algo más en mente, según menciona el pastor John MacArthur. Algo más tenían en mente, pero realmente estaban en lo correcto. La mujer merecía la muerte porque había pecado. Pero sería interesante observar un poquito más qué decía la ley también sobre este punto, porque es interesante saber qué era lo que quería decir y si ellos estaban realmente actuando correctamente. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Le leo otro pasaje, Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal en Israel. Si un hombre, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán.
la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Ahora, la ley era muy dura. Hay que matarlos, hay que apedrearlos. Era muy, muy dura. Pero ¿qué nos falta en la historia de Juan capítulo 8? ¿Qué es lo que nos está faltando en Juan capítulo 8? El hombre. ¿Dónde estaba el hombre? O sea, el hombre también tenía que morir. El punto es ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué el hombre no fue llevado ahí? Si fue sorprendido en el acto mismo del adulterio, esto significa que estaba con un hombre pecando. Por lo tanto, el hombre también debía morir. Ahora, por eso les mencioné todo el contexto histórico, para que entendieran cómo la mujer era abusada en aquel contexto, en aquella situación, de tal manera que ellos podían obviar al hombre, podían hacer la vista gorda con el hombre, podían cubrir al hombre, pero la mujer era la que preferentemente iba a llevar la culpa. Esto hasta el día de hoy se ve en Medio Oriente. A las mujeres en el día de hoy le hacen un pozo, dejan medio cuerpo afuera del pozo y las apedrean hasta morir dentro del contexto musulmán. Es terrible, pero estas costumbres eran fuertísimas. Ahora el tema era el hombre. ¿Dónde está el hombre? Si estaban buscando justicia, ¿por qué no traen al hombre también? Ahora, más aún, si estaban buscando justicia, ¿por qué no llevaron el caso delante de un tribunal? Según Lucas capítulo 12, versículos 13-14, Jesús no era juez. Él lo deja bien claro, yo no estoy acá como juez. Él no estaba en una función, no formaba parte del Sanedrín. Era un caso de fácil resolución. Realmente la mujer era pecadora, está bien, quisieron tapar al hombre, bueno. Así que ella, llevándola delante de cualquier tribunal, delante de cualquier rabino, o aún si hubiera un rabino de por medio, ellos podían agarrar y matarla tranquilamente y cumplir con esta parte de la ley. Así que realmente ellos estaban buscando otra cosa. La palabra de Dios nos enseña qué era lo que estaban buscando. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Realmente ellos están acusando a una mujer culpable, merecedora de condena, con la intención de poder acusar al Señor Jesucristo. Así que la situación en la cual el Señor Jesucristo estaba puesto era bastante complicada. A él le están pidiéndole una opinión respecto a qué hay que hacer con esta mujer, porque la ley, Moisés nos mandó a apedrearla. ¿Qué es lo que decís? Vamos a suponer que Jesús dijera, no vamos a apedrearla, no conviene. Si Jesús se oponía a apedrearla, lo iban a acusar de quebrantar la ley. Porque le iban a decir, la ley dice esto y vos no estás cumpliendo la ley de Dios. Si Jesús aceptaba que la apedrearan, podían acusarlo de que él no tenía amor, que no tenía compasión. Y él estaba delante de ellos como una persona llena de amor y compasión. Ahora, si él dice, ok, vamos a apedrearla, hubieran dicho, no tiene compasión. Y mucha gente del pueblo, mucha gente sencilla, mucha gente humilde, se hubiera alejado de él. Si Jesús decía, ok, vamos a apedrearla, realmente hubieran tenido un problema si querían de llevarlo a Jesús delante de los romanos y decirle que él había tomado una determinación de poder ajusticiar a una persona sin pedirle permiso a los romanos, aunque no era tan así, pero podrían haberlo hecho. Así que la realidad era todo un tema complejo, profundo, difícil de entender, donde ellos están buscando una oportunidad para tratar de hacerle pisar el palito, como se dice a Jesús, encontrar algo, pero realmente es un tema mucho más profundo que todo esto y mucho más profundo que las intenciones que tenían estas personas. El tema es cómo puede armonizar la misericordia de Dios con la justicia de Dios. ¿Cómo se logra armonizar ambos conceptos? Eso es el Evangelio. La mujer acusada, según la ley, merecía castigo. Pero según Dios encarnado, autor de la ley,
en este pasaje esa mujer merecía compasión. ¿Entendés? Y esto es increíble porque armoniza la gracia y la misericordia de Dios con la justicia de Dios. Y vamos a ver un poquito más lo que esto implica cuando veamos a los demás personajes de la historia. Ahora debemos tener en cuenta, y no voy a leer todos los textos porque si no se nos va a hacer muy extenso, que Dios es santo. Lo dice Levítico capítulo 11, versículos 44 al 45. Lo dice Levítico 19:2. Lo dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 al 16. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. O sea que Dios es santo. Y su ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, nos dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Y la ley no está previendo perdón para quien la quebrante, según Romanos 3:20, Romanos 8:3, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, Santiago 2:10, porque Ezequiel 18:4 dice expresamente que el alma que pecare, esa alma morirá. Así que la ley no preveía que el que pecaba fuera perdonado. Y definitivamente Romanos 2:12 dice que todos los que están bajo la ley han pecado y por la ley serán juzgados. Así que, ¿cómo perdona Dios los pecados de esta mujer y de todos nosotros sin violar él mismo su propia ley? Ese es el gran tema que nosotros que tenemos que entender, y de eso trata el Evangelio. La ley de Dios nos condena. Si mentiste 292.000 veces a lo largo de tu vida, ya está, vas así, preso, estás condenado, se acabó. Mereces el infierno por justicia nomás, por verdad. Nos condena. Pero ¿cómo puede Dios quebrar su propia ley si la ley no prevé perdonar pecados? Como dijimos, el Salmo 85:10 dice que la misericordia y la verdad se encontraron, y que Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los conceptos misericordia y gracia parecen oponerse a la verdad, porque cuando se trata de definir al ser humano, la verdad de Dios es irrefutable. Así que gracia y misericordia parece que fueran opuestos a la verdad. Pero en Cristo encontramos la gracia, la misericordia, la verdad, todo junto. Ahora, ¿cuál es la verdad? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley, dice Santiago 2:10 al 11. Eclesiastés 7:20 dice, no, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que la ley, la verdad de Dios, nos declara culpables. Romanos 3:9 en adelante dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro aviento su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Así que la ley lo único que hace es revelarnos que somos pecadores. Porque cuando la ley dice no cometerás adulterio, revela que el adúltero es pecador. Cuando la ley dice que no hay que mentir, revela que el mentiroso es pecador. Y la ley lo que hace es mostrarnos lo que somos, y lo que somos es lo que está revelado ahí. Personas que no tienen temor de Dios delante de sus ojos. O sea que esta mujer es una gran figura de lo que somos todos los seres humanos. Pescados, tomados, agarrados, enganchados, por ese lado vengo, pescados a nuestros delitos y pecados,
presentados al escarnio público, irremediablemente condenados. La mujer era culpable, estaba justamente condenada, como lo estamos todos los seres humanos. Vamos a ver ahora otros personajes en esta historia. La mujer es culpable. La multitud, este grupo de gente que viene trayendo a la mujer, viene con un cartel que dice condena o pidiendo condena. Y la multitud hace lo que haría aquel juzgado o aquel tribunal del cual hablábamos al principio. Tomaría la ley de Dios y diría culpable bajo martillo. Y decimos, esta mujer merece castigo. Y básicamente encontramos a esta gente condenando a la mujer, sin tener en cuenta el problema mismo que ellos tenían, cosa que pasó después. El pastor John MacArthur dice, la escena dramática en el patio del templo había llegado a su punto máximo. La mujer estaba humillada, aterrorizada, habían expuesto públicamente su pecado y estaban a punto de apedrearla. Los escribas y los fariseos estaban llenos de júbilo. Pensaban que habían atrapado a Jesús en un dilema imposible. La multitud estaba en silencio, miraban con atención para ver cómo reaccionaría Jesús, pero sorpresivamente Él no hizo nada en ese momento. Él no hizo nada. Así que estas personas llegaron ante el Señor Jesucristo como los fiscales en un juicio, más que como el tribunal en el juicio. Ellos vinieron ahí para acusar y traen a juicio delante de Jesús a esta mujer. Ahora Jesús no toma el rol de juez, sino toma el rol de abogado, defensor. Leímos algo de esto en 1 Juan 2:1. Así que ellos están para acusarle. La palabra acusar significa estar delante o en contra de alguien en la plaza pública. Acusar significa denunciar a uno como un criminal. Quien acusa es básicamente un profesional que cumple el rol de fiscal en un juicio. La Biblia habla de personas que acusan. Por ejemplo, Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Él es el gran acusador. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, esta serpiente antigua, el gran acusador. Así que toda acusación, todo el rol de fiscal desde lo espiritual, se puede basar, sí, en la legitimidad de la ley de Dios, es cierto, pero quien acusa es el diablo. Y es el diablo permanentemente que va a tratar de mostrar lo que somos nosotros y va a tratar de exponernos lo que nosotros somos. Y aún el diablo nos expone delante de Dios. Así que estas personas que vienen con esta actitud de condena contra esta mujer realmente están representando al fiscal, el gran fiscal que es el diablo. Pero es interesante lo que el Señor Jesucristo decía de sí mismo. Juan 5:45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, la ley, en quien tenéis vuestra esperanza. 1 Juan capítulo 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y utiliza este concepto un poco difícil de entender, propiciación, pero básicamente tiene que ver cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y derramaba la sangre de ese cordero perfecto sobre esa lámina de oro que se llamaba propiciatorio. Y esa sangre derramada mostraba que un sacrificio había sido realizado por el pecado de todo el pueblo. Dios veía el sacrificio con agrado y el pueblo era perdonado y tenía una oportunidad de un año más en el día de la expiación. Así que Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando observamos a estas personas es interesante ver las cosas que descubrimos. En el versículo 6 dice, mas decían esto tentándole para poder acusarle. Así que llegaron con la intención de acusar al Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, pero ellos al oír esto
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. ¿Qué fue lo que ellos oyeron que les hizo acusar la conciencia? Bueno, en versículo 7 dice el Señor Jesucristo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este es el gran problema de llevar a juicio a una persona basándonos en la ley de Dios. Porque si somos sinceros, si somos absolutamente honestos, debemos condenar a esta persona, pero sabemos al mismo tiempo, por nuestra conciencia, que nosotros también mentimos, que nosotros también adulteramos, que nosotros también somos culpables de toda la ley de Dios. Así que cuando ellos tenían que tomar la piedra, no había uno solo que estuviera lo suficientemente limpio para tomar la primera piedra y arrojarla. No había ninguno. Así que ellos, que fueron con la intención de acusarle, cuando observaron en su interior se encontraron culpables y fueron acusados por su propia conciencia. El Señor Jesucristo le pregunta a la mujer en el versículo 10, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ellos fueron absolutamente insuficientes para poder llevar adelante el juicio contra esta mujer, porque cuando llevaron un dilema a Cristo, se encontraron con el dilema que ellos debían enfrentar. Que la ley era clara, condenaba a la mujer, pero esa misma ley los condenaba a ellos. Así que acá todavía encontramos que el gran tema es cómo puede armonizar la gracia de Dios con la justicia de Dios. Ahora, debemos entender esto: el corazón humano y esa hipotética llamada un tribunal es impracticable. El corazón humano es absolutamente incapaz de aplicar la verdad, la ley de Dios, por causa de su propio pecado, y ni siquiera comprende la gracia y la misericordia de Dios. Si pretende aplicar la verdad, la ley de Dios, lo hace sin gracia ni misericordia, por tanto expresa legalismo. Y encontramos muchas personas que son absolutamente legalistas, y todo está mal y condenan todo, pero no se dan cuenta de que se tendrían que mirar al espejo para darse cuenta quiénes son ellos. Son legalistas. Así que cuando el ser humano pretende aplicar la ley de Dios, se transforma en un legalista. Pero si esta persona pretende aplicar la gracia y la misericordia, lo hace sin la verdad. Cuando aplica la verdad, lo hace sin gracia ni misericordia. Cuando aplica la gracia y la misericordia, lo hace sin la verdad. Así que se transforma en alguien que expresa pragmatismo y empieza a tener un concepto de liberalismo y está todo bien y empezamos a hacer la vista gorda a montones de pecados, y etcétera, etcétera. En este grupo vos lo ves, fueron legalistas con la mujer y fueron pragmáticos liberales con el hombre. Aplicaron gracia y misericordia con el hombre pecador y aplicaron justicia para la mujer, o pretendían aplicar. ¿Te das cuenta que el ser humano es incapaz de juzgar? Solamente en Dios armonizan la verdad y la justicia con la gracia y la misericordia. Ese es el mensaje del Evangelio, que encuentra personas que son un asco, como lo somos todos nosotros. Hemos cometido miles y miles y miles de pecados. Y Dios encuentra personas como nosotros y a pesar de eso nos ama, nos elige, nos perdona y expresa su gracia y su misericordia. Es increíble pensar en esto. Y pensamos obviamente en el personaje más importante de esta historia, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que expresa compasión. La mujer tenía un cartel, culpable. La gente tenía un cartel, condena, pero el Señor Jesucristo tenía un cartel que decía compasión y mostró su compasión. Y vemos un poquito en el texto algunas cosas sobre él. Dice, versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Cuál era su actitud ante todo esto que estaban ellos tratando de mover en ese momento? Estaba agachado, escribiendo. ¿Qué es lo que él escribía? Esto es un misterio.
Hay montones de pensamientos respecto. Algún comentarista dijo, quizás escribía Jeremías 17:13, que dice, el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo porque abandonó al Señor, el manantial de aguas vivas. Otros piensan que quizás escribía Éxodo 23, versículo 1, donde dice, no emitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Tal vez escribió Levíticos 20:10 o Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24, donde se dice claramente que el hombre era tan culpable como la mujer, y quizás al lado le puso una preguntita, ¿dónde está el hombre? Quizás simplemente escribió el nombre del hombre. Quizás escribió una lista de pecados, que eran los pecados que todos ellos habían cometido. Quizás escribió la lista de los hombres que habían pecado con esta misma mujer. No sabemos lo que él escribió, pero nos encontramos de que él escribió algo allí y parece muy pasivo, pero esto fue muy trascendente. Su actitud, el escribir. ¿Cuál fue su acción? Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó, y entiendo que cuando él se enderezó, tomó una postura física diferente a la que tenía cuando estaba agachado. Así que yo entiendo que cuando él estaba agachado, por lo que dice el texto, él estaba escribiendo, así que por lo tanto él estaba mirando hacia lo que escribía y no estaba mirándolos directamente a ellos. Pero cuando él se endereza, lo que va a decir se los dice en la cara. Se los dice mirándolos a los ojos y no pueden evitar esta confrontación. Él se enderezó y les dijo lo siguiente, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Se los dice así, cara a cara. Y ellos están escuchando una verdad. Ahora, hay algo que ellos en el fondo sabían, que dentro de ese conjunto de personas, el único que estaba libre de pecado como para tomar la primera piedra era Jesús. Todos los demás eran un desastre. Buscaban y rebuscaban cosas para acusar a Jesús, pero no habían encontrado nada, pero ellos sabían que Él estaba limpio. Pastor MacArthur dice, la actitud de Jesús los confundía, por lo que insistieron en preguntarle. Dice, la respuesta del Señor fue simple pero profunda. Mantenía la ley porque no alegó la culpa de la mujer y la ampliaba porque expuso los pecados de sus acusadores. También evitaba la acusación de instigar una ejecución que violaría la ley romana, pues el Señor devolvió esa responsabilidad a sus acusadores y en un acto de misericordia evitó que una mujer fuera lapidada por su pecado. Así que con una sola frase Jesús reacomodó el dilema y les tiró un dilema a ellos. Así que los acusadores se tuvieron que ir. ¿Dónde están los que te acusaban? No están porque su conciencia los acusa. Hay un texto en la Biblia que habla sobre este tema de tomar la piedra y arrojarla. Dice, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, lo dice Deuteronomio 13:9. Pero en Deuteronomio 17, del 5 al 11, dice así, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y noten que la ley decía hombre o mujer, no solo la mujer, sea hombre o mujer y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos, o sea, si vos ibas a ser testigo en un juicio de esto que merecía matar al otro por piedras, dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Así que el hecho de ser testigo implicaba tomar la piedra y tirarla. Y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Así que la realidad es que la decisión que ellos habían tomado de traer ante Jesús a esta mujer para acusarla, implicaba directamente, según la ley, que ellos tenían que tomar las piedras y tirarlas contra ella. Pero ninguno lo pudo hacer. Ninguno tuvo el valor para hacerlo.
Ahora, acá viene lo más increíble de toda esta situación. Porque no solamente Jesús los enfrentó con la realidad, con su propia falencia ante la ley de Dios, sino que después habla a la mujer y le dice así: ¿ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Así que ahí manifiesta su amor, no la condenó. Ahora, este es un tema bastante interesante. ¿Por qué Jesús no cumplió la ley? Si la mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Por qué Jesús no cumplió la ley si Él era el único limpio para tomar las piedras y arrojarlas contra ella? Bueno, Jesús decidió no condenarla. Y al no condenarla, en un sentido muy serio, Él quebrantó la ley de Dios. Tiempo después, muy poco tiempo después, el Señor Jesucristo iba a ser acusado con muchas acusaciones. Y cuando llegaron los mentirosos delante del Sanedrín para acusarlo, decían muchas cosas. Y algunas de esas cosas se basaban en verdades. Y hay muchas acusaciones que fueron presentadas que la Biblia simplemente las generaliza. Pero no sería extraño que esto sea uno de los tantos actos que condenan al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cargó sobre sí la culpa de aquella mujer al decirle: yo no te condeno. Y Él se hizo responsable de quebrar la ley de Dios para ofrecerle a aquella mujer algo que ella no merecía. Ella merecía la condena, merecía la muerte. Y le dice: ni yo te condene. Una nota importante. Dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es importante. El veredicto de Jesús, ni yo te condeno, no era una absolución ni falta de condenación. De hecho, el veredicto era una imposición para que viviera de manera diferente a partir de ese momento, para que no pecara más. La obra libertadora de Jesús no era una excusa del pecado. El encuentro con Jesús había sido exigido la transformación de la vida, de alejarse del pecado. Jesús no trataba el pecado con ligereza, pero ofrecía a los pecadores la oportunidad de comenzar una vida nueva. Esto lo dice Gerald Borcher. Así que la realidad es que implica el hecho de decirle: yo te condeno, ahora vas a vivir una vida diferente. Lo viejo pasó, empieza una vida nueva. ¿Por qué? Porque el precio de que ella viva esa vida nueva fue pagado por creces por el Señor Jesucristo. Y aunque fue tiempo después que Él iría a la cruz, Él pagó en la cruz el pecado de aquella mujer y aquella transgresión de la ley. Tomando un caso paralelo y similar, la Biblia nos cuenta la historia de una mujer que sufría una enfermedad que era flujo de sangre. Por lo tanto, esta mujer era considerada inmunda. Y esta mujer había gastado todo lo que tenía yendo a diferentes médicos para tratar de encontrar una solución a su problema. Pero aún esta mujer, desde el punto de vista de la ley, era inmunda. No podía acercarse a Dios, no podía acercarse a ninguna persona. Todo lo que ella tocaba se transformaba en inmundo. Ella escucha que el Señor Jesucristo está y va a tratar de acercarse, y si tan solo toco el borde de su manto seré limpia. Así que ella se mete en medio de la multitud y al Señor Jesucristo lo están rodeando, lo están siguiendo los apóstoles, y a ella, a cada persona que va tocando, ella la va transformando en inmundo, porque ella es inmunda. Y cada persona que toca se transforma en inmunda, así que lo corre a Pedro, y Pedro es inmundo, lo corre a Juan, y Juan es inmundo, y corre a Mateo, y Mateo es inmundo. Finalmente toca al Señor y sucede algo. Su mal es curado. El Señor Jesucristo se da vuelta y le dice: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo que una mujer le había tocado, si todos le tocaban? El Señor le dice: mira, acá estás en medio, los hombres, los
Los apóstoles decían, Señor, estamos en medio de una multitud, todo te toca, como dice que me ha tocado. Porque el Señor sabía que en el momento que esa mujer lo tocó, Él llevó en su propio cuerpo la inmundicia de ella. Todos los demás fueron inmundos, no se dieron cuenta, solo Jesús. Y cuando Cristo absorbió su inmundicia, su mal se fue. Sucede de esta manera con los pecados. Sucede de esta manera con la justicia de Dios, con la pureza de Dios. De eso trata el Evangelio. Una mujer condenada, irremediablemente condenada, es librada de esa condenación por pura gracia. Por pura gracia. ¿Para qué? Para que tenga perdón, para que tenga una oportunidad de una nueva vida y para que a partir de ese momento su vida sea transformada y tenga vida para esta vida y para la eternidad. Romanos 6, 1 al 2 nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ese es el gran planteo que le hizo Jesús a esta mujer. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Creer en Cristo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios, tomando nuestra culpa, nos invita a vivir una vida nueva en Cristo por su pura gracia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Romanos 3, 23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención da una idea de pagar un precio. Dice que la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, derramamiento de sangre por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es lo que sucedió con esta mujer. Él pagó el precio por ella. Él se hizo culpable, Él transgredió su propia ley para que ella tenga vida eterna. Cristo fue clavado en una cruz. El Dios eterno, hecho hombre, fue clavado en una cruz y en esa cruz cargó todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros, que merecíamos la condenación eterna por esos pecados, recibiéramos su pureza, su justicia, su santidad sobre nuestro corazón. Ese es el gran intercambio. Es increíble intercambio. Es la armonía que hay entre la misericordia, la gracia, la verdad y la justicia. Se entremezclan todo en Cristo y este texto nos ilustra ese concepto y nos invita al final a vivir una vida nueva. En Lucas capítulo 7, 36 al 50, leemos esta historia. Algunos dicen que es la misma mujer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado.
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La realidad, cuando nosotros evaluamos nuestra vida y los cientos de miles y millones de pecados que nos condenan, y encontramos que Dios se hizo pecado por nosotros. Dios se hizo lo más inmundo al ser colgado en esa cruz. Dios fue llevando sobre la cruz la maldición de la ley, porque maldito es todo aquel que fuera colgado en una cruz. Nosotros tenemos que preguntarnos, Él lo hizo por mí, ¿qué tengo que hacer yo? Jesús dijo, ¿ves esta mujer? Desde que entré, no dejó de llorar, no dejó de besar, no dejó de ungir, no dejó de adorar. Una vez que Cristo te ha perdonado, la pregunta es, ¿ves esa mujer? ¿Ves estas personas que han sido redimidas, cómo reaccionaron ante Él? El Evangelio transforma nuestra vida para la eternidad porque tenemos esperanza en Cristo y somos libres de la condenación, pero también transforma nuestra vida, nuestro sentir ahora, en nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros y en el sentir que empieza a tomar nuestra vida. Él pudo perdonar los pecados, perdonó tus pecados y los míos por pura gracia. ¿Qué hacemos nosotros por Él? Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día.